Hola y sean bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la literatura. En este tema vamos a introducirnos un poco a lo que es la literatura, así que comencemos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre lo que es el género épico. Es un género narrativo que habla sobre hechos históricos que ocurrieron en el pasado de una nación. Realmente se exaltan a los héroes del pasado, reviviendo sus aventuras de una manera fantástica y gloriosa. En este género existen diferentes características y ahorita vamos a ver unas de ellas. Este género mezcla lo que son las leyendas con las historias y las dos las ponen al mismo nivel. Este género también se transmitía de forma oral por los aeros. Los aeros eran los poetas que se educaban para recitar los poemas a los aristócratas importantes de esas épocas. Estos también cuentan con la invocación a una musa en el inicio del texto. Esto lo hacían para poder contar las historias. Los epítetos se utilizaban para engrandecer las características de los personajes de los textos. Bueno, también contaban con los dioses, que estos aparecían y convivían con los humanos de una manera natural. También utilizaban un lenguaje adornado y proliferado. Y la numeración también era algo que utilizaban en los géneros narrativos. En los géneros épicos, que sabemos más del género épico, como sus características, qué es lo que es, vamos a ver lo que es la historia y el tema. Con la historia nos referimos a las secciones de los hechos que suceden dentro del texto. Esta es de una manera cronológica. Esto quiere decir que tiene un inicio y un fin. Ahora veamos qué es el discurso literario. El discurso literario es el proceso de comunicación mediante el cual se realiza la lengua. Este cuenta con un autor, escribe el mensaje, también cuenta con el suceso, lo que ocurre en el mensaje y lo que está aconteciendo en la historia, y un destinatario, que serían las personas que leen los libros o a quienes se va dirigido el mensaje. Los discursos literarios se pueden escribir de dos formas, en verso y en prosa. ¿Cómo es en verso? Bueno, los versos son la manera de escribir con ritmo, cadencia y medida. Se escriben por líneas y puede o no llevar una rima. Y la prosa, bueno, es el habla cotidiana. Lo importante es que los textos épicos siempre se escribían en verso. Ahora bien, vamos a ver qué es el tema. Nos referimos al tema con la idea central de lo que es el texto. La epopeya es un subgénero de la épica en donde se cuentan las hazañas de algún héroe, es decir, que se narran hechos pero en una estructura versificada. Lo que veremos a continuación en este tema es muy interesante. Vemos las epopeyas en las civilizaciones antiguas. Primero comenzaremos con la egipcia. En estas epopeyas se destacaba mucho lo que era el simbolismo y la religiosidad. Utilizaban la estructura para decorar lo que eran sus paredes de templos y casas. Ellos intentaron otro método de escritura a través de los papiros. Esto después fue adaptado por los romanos y los griegos. En Mesopotamia hicieron una escritura fonográfica, es decir, que cada palabra tenía un sonido en específico. Una de las obras más importantes que hicieron ellos es la epopeya del Gilgamesh, de la cual se considera como la epopeya más antigua. La literatura china. Los aspectos más sobresalientes de la escritura china fueron su sabiduría y su virtuosidad. Ahora vamos a ir con la India, repleta de imaginación y simbolismos. Y esta tiene dos epopeyas importantes, como es el Ramayana y el Mahabharata. Es una epopeya que contiene más de 200.000 versos. Y el Ramayana se le atribuye a Valmiki y consta con más de 24.000 estrofas. Los babilónicos estaban relacionados con los mitos. Ellos tenían 4 tipos de texto diferentes. Uno eran los anales, otro de estos eran las historias militares, los fastos y las relaciones. Ahora los griegos. Vamos a ver las epopeyas más importantes de los griegos, que son la Odisea y la Ilíada, y las dos se le atribuyen a Homero. La Eneida es un texto que los romanos quisieron copiar. Este texto habla sobre las grandes aventuras de los griegos, y los romanos querían hacer algo parecido a esta. Vamos a dar un paso más a la historia, hablando sobre la Edad Media, el Renacimiento y el Siglo de Oro. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano en el año de 1476, y termina con la toma de Constantinopla en 1453. Se destacaba mucho el movimiento de las cruzadas. Este era un movimiento donde los cristianos iban a los lugares santos a protegerlos de los llamados infieles. Las cruzadas tuvieron 4 razones en particular, que era la fe religiosa, la espiritualidad de los guerreros, la atracción por la aventura y los intereses comunales. Y estas son las obras importantes que sobresalieron en esa época.
La epopeya del Mío Cid, escrita en el siglo XII entre los años 1140 y 1157. Se basó en la historia verdadera de Rodrigo Díaz de Vivar. Esta epopeya se divide en tres partes, lo que es el destierro, las bodas y la afrenta de Carpes. Otra epopeya muy importante es la canción de los Nibelungos, o también conocida como la Ilíada alemana. Se escribió a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII y resalta las hazañas de los pueblos germánicos. A la canción de Rondán, cuenta con 4002 versos y se inspira en el ejército de Carlomagno. Ahora vamos a ver una forma narrativa, que es la descripción. La descripción explica algo tratando de delimitarlo a través de partes o características, y se usa para mostrar las características de los lugares en donde se desarrolla la acción y para conocer igual a los personajes. Ahora vamos a hablar también sobre la línea temática. Es el tema que se establece en las diferentes obras de un autor. El Renacimiento es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En esta etapa se intenta deshacer de lo que era la religión, y así empezaron los movimientos de Martín Lutero. Un personaje muy importante aquí fue Shakespeare, el cual en sus obras muestra las siguientes características. Muestra el pasado del protagonista. El héroe siempre fallece. El futuro del héroe siempre es destrozado por acontecimientos terribles. Y los inocentes sufren. Los tipos de personajes. Existe el personaje principal, el secundario, el incidental, el ambiental, el estático, el dinámico, el redondo o también conocido como dimensional y el plano, que es el unidimensional. Los tipos de narrador, que son el narrador protagonista, el narrador testigo, el omnipresente y el secundario. El siglo de oro comenzó con el nacimiento de Cervantes en 1547 y culmina con la muerte de Pedro Calderón de Barca en 1680. Un representante importante del siglo de oro es Miguel de Cervantes. Él es el creador del Quijote. Se le considera como la primera novela moderna, ya que tiene varios tipos de narradores, utiliza los recursos de una novela dentro de su novela, y existen dos mundos, la realidad de Sancho Panza y la fantasía de Don Quijote. Otro representante importante fue Lope de la Vega, pero este se centró más en el teatro, haciendo las obras más chuscas que las otras para que la gente del pueblo pudiera entenderlas.